Cuando hablamos del fútbol de Michoacán, inmediatamente la conversación nos lleva a Monarcas o Atlético Morelia, o en menor medida a los Reboceros de La Piedad, al ser los clubes más recordados de aquel estado. Sin embargo, hubo un tercer equipo michoacano que tuvo los reflectores del fútbol mexicano encima suyo. Hoy en Pambola Azteca nos toca repasar la historia del Zamora. Antes de recordar este equipo, te pido te suscribas y me sigas en todas las redes disponibles. Es gratis. En 1950, el fútbol mexicano dio un salto importante en su competitividad al instaurar la Segunda División Nacional, que pondría en juego la permanencia de los equipos más flojos de primera y premiaba una plaza novedosa con un proyecto deportivo interesante en la segunda. Para la campaña inaugural, se contó con 7 clubes, siendo uno de ellos el Club Deportivo Zamora, que representaba a la ciudad de Zamora de Hidalgo en Michoacán. El equipo zamorano hizo una gran campaña inaugural, al quedar segundo de la tabla a 6 unidades de Zacatepec, que finalmente fue el campeón y ascendido de aquel torneo. A partir de ahí, el Zamora hizo todo por mantenerse estable en la segunda división, conviviendo con sus vecinos Morelia y La Piedad, que ya tomaban notoriedad en el campeonato de ascenso y por supuesto en Michoacán. Para el ciclo 1954-1955, la FMF apostó por incrementar el número de equipos en la primera división, por lo que organizó un pentagonal de promoción. Los 3 equipos mejor posicionados de segunda que no fueran el campeón y los 2 peores de primera debían de enfrentarse por permanecer o llegar a la primera división nacional. Ahora era turno del Zamora de buscar su pase a la división máxima enfrentando al Atlante, Querétaro, Marte y Cuautla. Los zamoranos fueron inteligentes y lograron conseguir el segundo lugar de la liguilla de promoción para asegurarse su lugar en la categoría de lujo del fútbol nacional. Es aquí donde la historia de los chongueros se asemeja más a sus vecinos de La Piedad que a los de Morelia, ya que podemos decir que su éxito en la primera división nacional fue prácticamente inexistente. En su campaña de debut, Zamora no pudo hacer absolutamente nada a lo largo de las 26 fechas que duró el torneo, ya que apenas pudo ganar 2 partidos, 3-1 al Atlante y 1-0 al Irapuato. Además, se llevó 9 derrotas en 13 partidos jugados como visitante. Asimismo, obtuvo únicamente 14 puntos para ser el colista y descendido de la temporada 1955-1956. La 56-57 no solo implicó el regreso de los chongueros a la segunda categoría, sino que también lo vio enfrentar a sus 2 vecinos, La Piedad y Morelia. El Zamora fue capaz de doblar a los reboceros en los 2 partidos, 1-0 en La Piedad y 2-1 en casa. Mismo caso para el Morelia, al que victimó por la mínima tanto de visita como de local. Estos 2 triunfos ante los Ates terminarían siendo claves, ya que los chongueros consiguieron el campeonato de segunda y el ascenso al superar a Morelia por un solo punto en la tabla general. En la 57-58, el Zamora firmó un regreso más que decente a la primera división, al quedar séptimo de la tabla general, evadiendo el descenso y sumando unos nada despreciables 25 puntos. Además, jugó el clásico de Michoacán con los Canarios de Morelia en la primera división, con un enfrentamiento que acabó con una victoria por bando, logrando imponerse la localía en ambos duelos. Al año siguiente, el Zamora consiguió 21 puntos, apenas 3 arriba del descendido Cuautla, lo cual denotaba que el equipo chonguero no tenía mucho tiempo más en primera división. La campaña 1959-1960 fue la última del Club Deportivo Zamora en primera división. El equipo no pudo con el paquete de estar en el máximo circuito y acabó último de la temporada con 14 puntos tras 26 partidos. Para volver más cruel la situación, el equipo más cercano en la tabla al Zamora fue Morelia, que logró 6 puntos más que los chongueros, que no les quedó más que volver a segunda división y empezar una decadencia importante. Zamora logró coronarse campeón de la Copa de Segunda División, torneo al que creo que le tengo que hacer un buen video, en 1969, y campeón de campeones de la división de ese mismo ciclo. En la 70-71 fue subcampeón de segunda, quedando a 5 puntos de San Luis en la pelea por el ascenso, mientras que en la 71-72 Zamora fue atropellado 6-2 por el Atlas en la liguilla por el título y por ende el ascenso. Los chongueros descendieron a tercera división en 1977, aunque lograron el título y regreso para 1978. En la temporada 82-83, Zamora tuvo su última oportunidad de salir del inframundo de segunda enfrentando en la final de ascenso a Unión de Curtidores.
El equipo de Guanajuato fue mucho más inteligente que los zamoranos y aguantó un empate en Michoacán para definir el ascenso en casa ganando por la mínima, dejando al Zamora hundido en el fútbol de las divisiones inferiores. Como buen equipo pequeño de México, Zamora empezó a desaparecer y aparecer por arte de magia en las divisiones inferiores de este país. En 1985, el equipo descendió a Tercera División o Segunda División B, no pregunten, solo gocen el fútbol mexicano, categoría donde se mantuvo en 1988 para descender, ahora sí, a la Tercera División Nacional o Cuarta División para efectos de una liga común y corriente. Sin embargo, el fútbol de Segunda B volvió a Zamora en 1989, cuando la franquicia Cachorros de Guaymas se renombró Cachorros de Zamora y obtuvo además el ascenso en 1990. Sin embargo, los Cachorros de Zamora volvieron a la Segunda División B en 1991. Entre 1992 y 1994, la franquicia de Cachorros optó por no jugar el torneo, con el fin de reorganizarse. Y después, todo lo que ocurre con Zamora es muy confuso, ya que el equipo aparecía y desaparecía en la Tercera División, pero sin ningún tipo de estabilidad. En 2006 llegaron los Jaguares de Zamora, equipo que era una filial de los Jaguares de Chiapas. Este equipo también desapareció al poco tiempo. En 2010 surgió el Atlético Zamora, pero por problemas de infraestructura se mudó a Cuernavaca un año más tarde. Antes de ese fiasco, en 2009, surgió el Real Zamora, equipo que durante bastante tiempo se mantuvo estable entre la Tercera y Cuarta División, es decir, lo que conocemos como la Segunda y la Tercera, coronándose campeón de Serie B y de ascenso en dicha categoría. Desafortunadamente, en 2019 la franquicia del Real Zamora fue congelada y desde entonces ha sido un desastre administrativo que tiene hoy al equipo jugando en La Piedad. Apenas este año surgió Deportivo Zamora, que juega y representa a la tierra chonguera en la Liga TDP. Esperemos que duren muchos años más. Zamora es el tercer club de Michoacán. Realmente es muy triste saber que nunca pudo establecerse como Morelia en primera o como La Piedad lo hizo en la categoría de ascenso. Esperemos que la tierra de los chongos pueda tener un proyecto serio muy pronto. Déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión sobre la historia del Zamora. Antes de irme, aviso parroquial. Hay una nueva playlist en el canal que se llama No Listados. Esa es una playlist que voy a dejar ahí para los videos que ya no me convencen o que siento que les faltó más choro, más información, como el de Toros Neza, que curiosamente es el más popular del canal, pero creo que merece una reedición. Se van a ir sumando muchos videos ahí, prefiero ponerlos como no listados y dejarlos en esa playlist por si ustedes quieren checarlos, a borrarlos definitivamente porque pues sí costó algo de trabajo hacerlos, no mucho, pero sí algo de trabajo. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en la próxima edición.